Ahí está la introducción. Ustedes tienen el documento, yo estoy seguro que anoche lo leyeron completo. Se lo memorizaron de arriba abajo como Juan 3:16. Ay, Dios mío. Pero hablemos acerca de estos videos, tomando las premisas que yo le indiqué al principio, antes de mirarlos. En primer lugar, tratemos de definir, de entender lo que es la globalización. Si ustedes, después de haber mirado este video, ¿qué le viene a la mente? Que ustedes puedan definirlo como un concepto concreto de lo que es la globalización. Cuando ustedes piensan en eso, según lo que estuvimos mirando en estos videos, ¿cómo ustedes podrían definir la globalización? Bueno, yo ahí miro como definición a la manera de que puedo entender una combinación de economía con sociedad, cultura, progreso, conectando al planeta entero. Conectando, es una palabra muy importante. Que esa misma o estos mismos elementos conectan a cada uno de los países con el mismo fin. El mismo fin. Okay. Vamos a quedarnos todavía ahí en la de la globalización. O sea, por lo que tú estás diciendo, tú estás utilizando los aspectos económicos, culturales, sociales, cómo ellos, en la política, cómo ellos se interconectan entre sí, en los diferentes países. ¿Qué otra manera usted podría definir la globalización? En mi punto de vista, yo lo miro como una condición más del catolicismo. Condición más del catolicismo. ¿Por qué el catolicismo? Porque presentaron ahí por lo menos en ese video, una reflexión de Juan Pablo II. Entonces lo veo como una especie de para controlar a las masas. ¿Entiendes? O sea, es como la liturgia, controlar a las masas, aún dentro de la iglesia cristiana de hoy. Okay. La liturgia controla las masas. O sea, la liturgia es una forma que usa el catolicismo para controlar a las masas, para que los masas... ¿Usted cree que la globalización es originada o controlada por la Iglesia Católica? Sí y no. Sí, porque, ¿cómo le digo? Sí, porque siempre el imperialismo romano ha querido controlar. Bueno, y no porque como se involucran muchas empresas, ¿me entiendes? Tratan de las mismas empresas también quieren abarcar para llevar un control. Incluso ahí se estaba diciendo, con respecto a ese asunto, se estaba diciendo de que había hasta competencia entre los artículos, y eso también es una especie de control. El comercio. ¿Alguna otra aspecto más se puede decir de lo que es la globalización? Yo en cierto modo pues podríamos decir que vemos, yo creo que no tendría tanto un aspecto más que político, que de alguna forma hay una perspectiva, un desarrollo con una expectativa bíblica, aunque usemos
en este momento definir algo que está escrito. Alguien va a aparecer en un momento que va a tener control del mundo. Y yo creo que esto es preparando la antesala para que un gobierno, pues, de alguna forma tenga el control mundial. Y veo ahí que los países del tercer mundo, aunque son facilitadores dentro del concepto de programa que facilita la globalización, en un momento son nada más que los instrumentos para el desarrollo de este sistema, porque de alguna forma a veces son invadidos por productos que no tienen el resultado ni las condiciones para el uso, pero de alguna forma van a tener el respaldo, porque esto de alguna forma se está amplificando y poniendo de alguna forma la facilidad de que entrar en ese mercado va a ser una facilidad mundial, y el que entre ahí en ese sistema de globalización para la industria y la cultura, la sociedad en sí, va a tener un mejor, de alguna forma, mejor forma de desarrollo, cosa que va a ser simplemente una apariencia, que los resultados finales no van a ser lo que realmente se pinta, porque a la larga vi ahí que los países que no tenían la capacidad de mayor producción pudieran tener control de algún mercado, simplemente van a facilitar la materia prima y después van a salir comprando lo que ellos mismos también. Ahí entra en el campo de lo que sería lo positivo y lo negativo, sí. Que en ese sentido, esos son algunos de los aspectos. Sí, porque que ellos van a salir comprando. Mira, ahora mismo la agricultura está un poquito tensa en los países que producen agricultura, porque muchos productos que se producen en diferentes lugares, su consumo en esos mismos países está fuera de orden, fuera de control. En República Dominicana el plátano, en Costa Rica el guineo, en Colombia el café, y en otros países que de alguna forma forman parte de este sistema y se han metido a tratar de hacer el mercado de libre comercio y han quedado amarrados con los compromisos comerciales que han hecho. Porque fíjese, lo interesante desde el punto de vista económico es el hecho de que, en el segundo video se señaló más que en cualquier otra cosa, es el hecho de que un país capitalista como los Estados Unidos, que es donde nosotros nos encontramos, llega a otro país con menos recursos, con la idea de vamos a mejorar tu condición. Alguien dijo en una ocasión, me gustó lo que uno de los expositores dijo, que la globalización en Latinoamérica comenzó con el descubrimiento de Cristóbal Colón. Dijo alguien que cuando Colón llegó a América, nosotros teníamos la tierra y Colón tenía la Biblia. Ellos nos invitaron a orar, cerramos los ojos y cuando lo abrimos, nosotros teníamos la Biblia, pero ellos tenían la tierra. Que en ese sentido utilizaron aquí está el Evangelio, pero en realidad fue una manera de, ahora la tierra le pertenece, porque fíjese que en la cuestión de colonizar, y ese es el aspecto que está diciendo, como ahora España, Europa, sí, se constituye dueña sí, de los países latinoamericanos. sí. Dice Con una revolución industrial. Dice que con ese contexto, Benito Juárez lo que peleaba era la tierra es de quien la trabaje. Con esa reflexión que usted nos dio. O sea que en ese sentido los aspectos de la globalización tiene su parte negativa y tiene su parte positiva. Si usted fuera a enumerar algunas cosas positivas de la globalización, ¿cuáles serían ellas, hermanos? No sé si tienen alguna. Piensen en el sentido de la globalización. Hay un aspecto que usted puede decir, bueno, eso es cierto, que pues usan nuestra propia materia prima y nos hacen a nosotros pagar por productos que nosotros producimos, pero ¿cuál sería lo positivo de los aspectos positivos de la globalización? Bueno, eso, la globalización es un proceso que quizá, como usted dice, como dijeron ahí en el video también, que ellos mismos
producen y que luego tienen que exportarlo a otro país y luego ellos tienen la necesidad y tienen que comprarlo de nuevo. Entonces, yo pienso que eso es una manera de exportación, diría yo, que podría ser si ellos no tuvieran la necesidad, quizás si el país tuviera los fondos necesarios para ellos suplirse, quizás la materia prima que ellos producen no tiene que salir de ellos y ellos no tuvieran la necesidad que comprar lo que ellos mismos producen. Como dijo el doctor Monta, en Santo Domingo sucede eso, exportan el plátano y después tenemos que volver a comprarlo, pero no el mismo que salió, sino más pequeñito, o sea, las sobras, yo diría. Entonces, yo pienso que quizás por la necesidad que tenemos de exportar para que haga un entre a nuestro país. Fíjense, hay dos países en Latinoamérica, entre otros, pero hay dos países, Cuba y Venezuela, que tienen interesantemente a un viaje diferente, si se puede decir así. Con la apertura y las negociaciones que han hecho los Estados Unidos con Cuba recientemente, aunque no sé si alguno de ustedes ha ido a Cuba, No, yo no. pero en Cuba estuvo congelado en muchos aspectos. Cuba estuvo congelado en los años 60. O sea, cuando usted va a Cuba, básicamente, y no puede mirar cuando mira algún video de Cuba, qué sé yo, hay mucho lo que es la industria del carro, del automóvil y cosas así, las construcciones, que están como congeladas en el pasado. No hay una modernización. Venezuela, que sí hay un desarrollo, porque Venezuela tiene una ventaja que Cuba no tiene. Venezuela tiene el petróleo, que los americanos han tratado de dejar a Venezuela a un lado con el petróleo. Comenzó con Chávez poniéndole llamando a los Estados Unidos diablo, infierno, y ahora con Maduro. Entonces, fíjense que interesantemente, esas culturas trataron de cerrar y ahora Cuba está abriendo. En Cuba ya han ido personas del Congreso a Cuba, ya han ido senadores a Cuba, ya han ido secretarios de Estado a Cuba. Cuba se va a convertir, lo que ellos no han podido hacer con los dominicanos, por ejemplo, por decirlo así, los Estados Unidos, lo va a hacer con Cuba, lo está tratando de hacer con Cuba. Y es el aspecto de que a pesar de que nosotros en República Dominicana, fíjense, yo duré en una ocasión como 11 años en ir a República Dominicana. Después de 11 años regresé. Y yo miraba a la derecha, a la izquierda, y yo decía, ¿pero qué es esto? Este no fue el país que yo dejé. Veía Kia, veía McDonald's, veía Kentucky, veía un montón de industrias y un montón de negocios americanos en la República Dominicana. Se vio como la invasión, y se ve la invasión. Se ve, usted va al área de la capital y mira la invasión americana, pero aún así todavía hay un control. Interesantemente, lamentablemente, el país, todos los países latinos son ricos, pero los americanos le han hecho entender que no, son ricos, que son pobres. Todos los países, usted va a México, República Dominicana, todos los países latinos son ricos. Hay un video que yo he visto que lo recomendaría ver, que se llama de un predicador japonés colombiano que se llama Yokoi Kenji, donde él habla del sistema, del punto de sistema que él ve la globalización y lo que ha afectado a Colombia por no tener la capacidad, la educación. Han descuidado la preparación de no tener un concepto claro de lo que es la globalización. Y él hace una serie de análisis con 3 países, con Colombia, Japón y Suiza. Y hace unos comparativos de cosas que realmente son, para mí, que lo he visto varias veces, hay algo ahí que me provoca la atención, y es ver que él hace el comparativo donde pone a Colombia con mayores recursos de desarrollo que Japón y que Suiza, en espacio, en terreno, en industria, en minería, en la fauna.
Pero el concepto de él está en la responsabilidad que no ha tomado Colombia, que ha tenido Japón y Suiza, de una estructura educativa. Y señala, los japoneses no inventaron la computadora, pero son los precursores de los sistemas de computadoras más avanzados. Los suizos son un país que no tiene donde sembrar, y el espacio de terreno de Suiza cabe en uno de los estados de Colombia, en uno de los condados de Colombia, y sobre espacio. Y en la economía tienen un mayor desarrollo económico y en la industrialización son number one porque exportan vehículos, relojes, y es un país que no sabe qué hacer con la economía porque Suiza inventó la Cruz Roja porque Suiza no sabía dónde gastar el dinero. Entonces la Cruz Roja fue un sistema de exportación de ayuda social al mundo porque la economía era demasiado el dinero, y vemos que por años, cuando la economía se empezaba en peso legal de oro, que no era la industria la que garantizaba la economía, Suiza era un país donde se representaba la economía del mundo, porque era allí que estaban los bancos internacionales. Y él hace una serie de cosas que yo realmente aquí veo que yo creo que la globalización sin educación, nuestro país como que es un pulpo que absorbe. Bueno, porque se manipula. Es parte de educación. Que ahí en uno de los videos vemos dos jóvenes conversando sobre un sistema de educación que facilita que pueda tener varios libros en un sistema de computadora. Y ella le dice una palabra, actualízate. Actualízate. Entonces, la falta de educación hace que la gente entre en ese tipo de industrialización y quede como absorbido en eso sin saber lo que está haciendo. Ese es el daño que le hace a los países del tercer mundo. Entonces, ¿cómo se ve afectado? ¿Cómo afecta o negativo o positivamente? ¿Y cómo puede beneficiarse la iglesia de la globalización? Wow. Fíjense, hermanos, que en esa área yo estaba esperando dar mi respuesta, porque hice una nota aquí, pensando a ese punto ya. ¿Cómo beneficia a la iglesia? Bueno, sabemos que, y me encantó la manera que usted puso esa invasión que entró a su país, pues simplemente es la globalización que entró. Y muchas veces en nuestro entorno esa globalización beneficia, proviendo oportunidades de empleo, mejora un estilo de vida en ocasiones, trae más oportunidades para desarrollarnos, y en esa área trae beneficio, nos conecta con el mundo, la tecnología, nos hace un poquito más abiertos a lo que está sucediendo. ¿Cómo beneficia a la iglesia? Bueno, nos ayuda a traer cosas que han beneficiado a la sociedad e implementarlas. Por ejemplo, si quisiéramos levantar una campaña de publicidad, está accesible la tecnología, está accesible los diseños gráficos y podemos usar todo eso al favor. Ahora, ¿en qué manera negativo? Y yo me quiero quedar con la pérdida de identidad, porque ese es el problema que estuvimos hablando esta mañana. Por toda esa influencia que esta sociedad, que directamente la globalización está afectando, estamos confundidos ya con la cultura, estamos confundidos con el área política, social, económica, y todo eso nos está robando la esencia, especialmente a la iglesia, y nos está haciendo cada día que nuestra identidad se diluya con todas estas cosas. Y eso es un problema. O sea, y la pregunta tiene que ver, y ustedes saben lo que les voy a hablar porque todos somos latinos, todos nacieron fuera de aquí, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, pero vivimos aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, usted se da cuenta que el puertorriqueño, dominicano, mexicano, colombiano, lo que sea, que está aquí en los Estados Unidos, no es el mismo que el que está allá. Correcto. Interesantemente, y esto pasa en todas nuestras iglesias, por ejemplo, usted va a cualquiera de nuestros países
y mira con el esfuerzo extraordinario que hacen los cristianos para servir al Señor en nuestros países, allá. Caminan kilómetros, porque así lo medimos. Caminan por fango, por ríos, no le importa si llueve, si hay o no hay. Ellos van a la casa del Señor. Ese mismo mexicano llega a los Estados Unidos y ahora se acomoda. Se acomoda en los Estados Unidos. Fíjese cómo en su identidad, mientras está en ese país, en su país, busca de Dios con fervor. Sí. Pero al llegar ahora a ver las facilidades, entonces a veces uno, y ayúdenme a hacer teología aquí, uno a veces cuestiona si vivir en bendición es bueno. Ay, ay, ay. Uno cuestiona. Porque fíjese que cuando usted mira el Salmo, cuando dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Ese salmo, interesantemente, ese mismo salmo tiene una doble connotación. Porque en ese salmo usted escucha de que el salmista está hablando, bueno, yo tengo una condición para soñar. Y esa condición es que Jehová vuelva, Salmo 126, que Jehová vuelva a la cautividad de Sión. Esa es la condición. Que Jehová, cuando Él haga volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. ¿Y qué más dice ese salmo? Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Pero ¿cuándo va a suceder eso? Cuando Jehová volviere la cautividad de Sión. Sin embargo, hay otras versiones de ese mismo salmo, como la Nueva Versión Internacional. Si ustedes leen ese salmo en la Reina Valera del 60 y lo leen en la Nueva Versión Internacional, van a encontrar una enorme diferencia en esto que voy a decir. En la Reina Valera del 60 pone una condición, cuando Él en el futuro, cuando Él hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Sin embargo, en la Nueva Versión Internacional dice, cuando el Señor hizo volver la cautividad de Sión. Lo da como una condición pasada. No habla de que seremos, sino habla porque ya Él hizo volver la cautividad de Sión, en el sentido pasado. Fíjense qué interesante, dos versiones de la Biblia interpretan el mismo salmo de una manera diferente. Cuando Jehová hiciere, lo dice la Reina Valera 60, cuando Jehová hizo, dice la Nueva Versión Internacional. Así que entonces uno procura, y ayúdenme a hacer teología aquí con esto de la globalización, si el recibir la liberación, la bendición, es una bendición, es una maldición. Porque fíjense que en nuestro país hay mucha gente que están orándole a los Estados Unidos, vengan a salvarnos. Sí. Vengan, que cuando ustedes vengan, cuando ustedes traigan entonces seremos como ustedes, vamos a soñar el sueño americano. Seremos como lo que sueñan. Hermanos, pensando en esa pregunta, ¿verdad? 126. Si es bendición o viene siendo maldición, ¿verdad? Si lo vemos de esa manera, muchas veces somos negligentes, porque una vez que el Señor nos da su ayuda, una vez que nos ponemos cómodos, una vez que el Señor contesta esa oración, una vez que el Señor pone las cosas en orden, entramos en ese estatus de comodidad y empezamos a olvidar. Y empezamos a dejarnos llevar por la lo que apariencia circula. que tenemos. Le cuento brevemente
Y eso lo aprendí yo en carne propia. Y tuve que pedirle perdón al Señor. Mi esposa comenzó en un proceso de diálisis hace 7 años, donde ella la detectaron con problemas renales. Le dijeron, hasta aquí llegaron tus riñones, poco a poco se van a ir degraduando, vas a entrar a un proceso donde te tienes que dializar. Recuerdo que en la manera latina, si uno viene de un país donde eso es muerte, ella quedó afectada psicológicamente, donde ella decía, me voy a morir. Cayó en un proceso de depresión. El Señor restaura su mente, su corazón, y asimilamos la cosa, especialmente ella. Comenzamos a navegar con la enfermedad. Entra un proceso de diálisis, y en ese proceso, créamelo, y lo digo, llegamos a un punto donde hubo negligencia de nuestra parte, donde miramos que el Señor acomodó las cosas, nos dio estabilidad y empezamos a ponernos cómodos. Aún como creyentes, aflojar. Nos lleva a la segunda etapa, llega un trasplante de riñón. Hace apenas 13 meses, por la gracia del Señor, recibió su trasplante. Pero eso nos ayudó a no perder el enfoque, porque vimos lo que ya había sucedido. Entonces es tan fácil descuidarnos aún en esas áreas. Estoy hablando de algo de salud. Pero ¿cuánto hay en cuestión de legal, gente cayendo a la cárcel, económico, digamos, de salud? Entonces sí llegamos a un punto donde si nos descuidamos, muchas veces ya no es tanto la bendición, sino que nosotros somos los negligentes, ya no por parte de Dios, sino nosotros mismos, que no estamos conscientes, y es ahí donde perdemos nuestra identidad. Hay algo, cuando usted habla de los cristianos con el desenlace de que muchas veces pudiera ser la bendición, si es bendición o convertirse. Yo creo que eso es algo que, mi punto, yo pienso que el creyente cuando no tiene una convicción clara y no ha entendido, y no tiene el conocimiento, a veces las bendiciones se convierten en maldiciones. Pues yo he visto personas que, por ejemplo, cristianos, a mí me pasó un caso en estos días, a mí personalmente. Yo tuve una situación que no me llegaba el bill de la luz aquí en el apartamento que tengo en la iglesia. Y hago el comentario con un hermano y me dice, wow, qué bendición. Digo, no, eso no es una bendición. Sí, yo tengo que pagarla, yo tengo que atender a mi situación. Espera un momentito. No averigüe eso, si eso que te lo están regalando, eso es un regalo del Señor, el Señor te está bendiciendo. Digo, no, el Señor no me está bendiciendo. Yo tengo que averiguar qué pasa con eso. Fui a averiguar, había un error, yo tuve que pagar un dinero. Pero, tú sabes, no puedo verlo. Entonces yo veo a veces cosas que por la falta de conocimiento, la gente entra, va a un banco muchas veces y le da un dinero de más cristiano, cosas simples. Wow, qué bendición, mira Dios. No, espérate, tú eres cristiano. Ese dinero no es tuyo, tú tienes que pensar. Hay cosas que lucen ser una bendición, pero no son una bendición, son cosas incorrectas. Que como no hay que ser, yo digo que no hay que ser cristiano para vivir una vida estructurada de buenos valores. Lo que hay que ser es ser humano y pensar, ¿sabes? Que la vida tiene cosas que tenemos que atender. Y mi punto es, lo digo esto porque hace muchos años, cuando yo tenía 17 años, voy a cumplir 60 años ahora el día jueves, de alguna forma yo tuve una experiencia de un amigo, quizá usted lo oyó mental, en República Dominicana, en los años 70, Guillermo Antonio Rubirosa Fermín. Yo era amigo de él, yo era un muchacho y él era una persona ya madura,
pero él estaba en contra, no había llegado la globalización al punto donde está en estos momentos, tan pública, y en la República Dominicana no había McDonald's, no había Burger King, no había fritura en la esquina, pero él, como había sido un hombre que había viajado a otro país, Europa, y él veía eso, pero él fue con una oposición al país y cogió un grupo de jóvenes y hizo un grupo político llamado Los Trinitarios, donde estaba en contra de la globalización, pero él decía que había que darle golpe masivo a los sistemas que estuvieran como ocurriendo, entonces los bancos, la colecturía de rentas internas, lugares así. Él tenía una característica que parecía mala, pero el que no lo conocía ni había compartido con él no entendía, porque él decía que el dinero era de la sociedad, no era de un grupo de personas, era para el. Entonces él hizo varias cosas que fueron malas, pero él cogía el dinero y lo regalaba. Estaba mal hecho lo que hacía porque no era correcto. Él dio golpe a ciertos sistemas bancarios, a la colecturía de renta interna de varios lugares, pero el dinero él no lo guardaba para él. Él lo regalaba. Y a personas que necesitaban comprar una casa, le decían, tú necesitas comprar una casa. ¿Cuánto necesitas? En ese tiempo una casa de República Dominicana, tú la podías comprar con 20,000 pesos dominicanos, 18,000 pesos dominicanos, tú comprabas. El dólar en ese tiempo en República Dominicana costaba $1, 1.10, Pero yo miro esto porque lo que es la falta de orientación, y la iglesia yo creo que ha descuidado. Hemos estado tan internizados en lo que es la escritura de mostrar quién tiene más autoridad espiritual. Hay tantas divisiones en las iglesias pentecostales, bautistas, presbiterianos, luteranos, salvo siempre salvo, creciendo en gracia, la ciencia cristiana, y todo el mundo trata de tener su propia convicciones litúrgicas donde puede aportar y decir yo soy el que tengo la verdad y aquí yo soy el que sé, y si ustedes quieren llegar a donde yo estoy tienen que venir donde mí para lograr lo que nosotros tenemos. Yo creo mucho en que la iglesia tiene una gran responsabilidad cuando veo esto de la globalización y ya habiendo vivido aquella experiencia, que la iglesia tiene que prepararse. Porque el sistema del anticristo o la persona que vaya a venir no va a venir disfrazado de guerra. Dice que va a traer algo donde el mundo va a buscar wow, en lo que tiene ese hombre vale la pena. Eso hay que tenerlo. Pero yo veo a veces películas, Hollywood se hace unas imaginaciones tremendas. Y vi una película que se llama Estigma, las marcas, no sé si la han visto. Es una joven que se le hacen las marcas de Cristo en la mano, en los pies, y escribe en arameo, y escribe en griego, y descifra cosas, y hace profecía. Pero veo a la iglesia católica involucrada en esto, y ligada a un sistema de seguridad con un nivel por encima de la CIA, y el FBI, y el Scotland Yard, y todos los sistemas de seguridad del mundo, ligada a los políticos, porque tienen las expectativas de cubrirse y están ligados a alguien que se supone que entiende va a venir, que va a gobernar el sistema. Y yo estas cosas las veo y yo digo que la iglesia tiene que prepararse, pastor, no sé si es. Sí. Bueno, eso es parte de esta conversación, hermano Rollo. Dígame de qué manera ahí, para contestar la pregunta de qué cosas puede ser la iglesia para utilizar lo que es la globalización para, de una manera u otra, aprovechar la globalización como un canal de expandir el mensaje de evangelio. Esa pregunta fue difícil. Es la más fácil de todas. Dígame. A lo mejor es que no tenga muy bien marcada la información. Bueno, la hermana le va a ayudar. Ayúdale ahí, por favor. Bueno, yo creo que ya el doctor Mota lo dijo, la iglesia, yo creo que no hemos conformado solamente con decir el Espíritu Santo, no hemos conformado a llegar hasta ahí, hemos puesto límites, nosotros mismos hemos puesto límites y no hemos avanzado en lo que es la educación. ¿Por qué? Porque nosotros como los líderes
no hemos quizá instruido al pueblo que hay que traer cambio. No nos podemos quedar en el anonimato, yo digo, porque una persona que no sea educable es una persona que nunca va a salir del anonimato, porque siempre va a estar ahí, siempre va a ser una persona conformista. Entonces la iglesia tiene que evolucionar también y avanzar. Fíjese qué interesante el hecho de que, y eso usted lo escucha siempre en conferencias misioneras, cómo los Estados Unidos por muchos años enviaba, y casi siempre gente que no hablaba ni español y aprendía en español con nosotros, pero los Estados Unidos se convirtió en un agente de envío misionero. Exportación, ¿verdad? Sin embargo, ahora usted mira lo contrario, como nosotros, y los mejores misioneros somos nosotros los latinos. Fíjese que no solamente para volver a nuestros países latinos, sino para meternos en los países árabes, porque nos parecemos bastante. Mire, ese hermano parece más entre judío y árabe, eso es lo que parece ese. O sea que, a mí, miren qué interesante, para que usted vea. A mí me dicen eso a cada rato. ¿Sí? Frente a la iglesia donde yo pastoreo, bueno, yo estaba pastoreando en la calle 6 de Manhattan, estaban estaban haciendo un trabajo frente a la iglesia. Y uno de ellos me miró cuando yo salí, que yo me presenté como el pastor, y comenzó a hablarme en un lenguaje raro. Y yo decía, ¿what? Y él me seguía hablando, y yo le contestaba en inglés, what are you talking about? ¿De qué habla? Y me seguía hablando en su lenguaje, hasta que me habló en inglés, y me dijo, ¿por qué tú no hablas tu lengua? Me dice en inglés, y yo le digo, mi lengua. Yo le digo, bueno, yo hablo español y hablo inglés, pero lo que usted me está hablando yo no lo entiendo. Me dice, tú te estás avergonzando de tu lengua. Me dice él, y le digo, ¿yo? Digo, ¿cómo así? Me dice, oiga lo que me dice él a mí. Oiga lo que me dice él a mí. Yo conozco la villa en Egipto de donde tú vienes. Yo conozco tus familiares. Yo conozco la gente de donde tú saliste. Yo llamé a mi papá inmediatamente, le pregunté, ¿cuándo abuelo fue para allá, para Egipto? ¿Qué pasó ahí? Pero fíjese lo curioso, que él me dice, tú eres egipcio y estás negando tu cultura. Porque él era egipcio, se sentía ofendido conmigo. Porque él dice que él conoce de donde yo vengo. ¿Me estaba confundiendo? En Egipto. No, él dice lo que él dice, las facciones tuyas es una villa que yo sé cuál es ella. Yo sé de dónde tú vienes. No es que me está confundiendo con una persona. Es que le está diciendo que mis características físicas, mis rasgos físicos son de ese lugar. Entonces fíjense que en este sentido, ¿qué puede hacer la iglesia para utilizar, para beneficiar, para expandir? La lectura que yo le puse en Apocalipsis dice que delante del trono hay de toda lengua, de toda tribu, de todas naciones. Y me parece a mí que son los latinos. La iglesia latina en los Estados Unidos está en un lugar de privilegio para utilizar los conceptos de la globalización de manera positiva. De una manera positiva, de una manera que podamos llegar al mundo. Fíjese que ahora tenemos iglesias grandes en Latinoamérica, como en Guatemala, México, en algunos lugares. Tenemos iglesias, megas iglesias en esos países, que ellos han importado el modelo de mega iglesia de los Estados Unidos, y ellos, claro, han hecho su estructura nativa entre ellos, que algunos americanos la están imitando, porque la iglesia latina está creciendo más que la iglesia americana. O sea que en ese sentido, la iglesia latina en los Estados Unidos, fíjense, ¿quién es el hispano más rico del mundo? Un mexicano. Carlos Slim, un mexicano. ¿Y en qué se hizo él? En las comunicaciones. En la comunicación. O sea, fíjese que, y él, Bill Gates, han estado ahí. Bill Gates ha sido el número uno más rico, y el mexicano viene. O sea, interesantemente, ¿qué puede utilizar la iglesia? De esas industrias que hemos estado hablando, de la culturalización, de la globalización, de la economía, de la política, ¿cómo la iglesia puede accesar esos beneficios?
Porque los Estados Unidos ha ido a sembrar, fíjense que interesantemente en República Dominicana, en México, en nuestros países, nuestros pesos están devaluados completamente. No tienen valor. No tienen valor. Usted con $1,000 aquí en los Estados Unidos no hace tanto como hace en Santo Domingo con $1,000, por ejemplo. ¿Me está entendiendo? Pero $1,000 para nosotros lo podemos levantar en un fin de semana. En Santo Domingo se puede hacer mucho. Entonces, la iglesia, los conceptos de alcanzar, de llegar a otras culturas como agentes de cambio, no cambiar, y es lo que me gustó que el pastor Ávila dijo, no cambiando la identidad, porque ese es el problema, que la globalización cambia la identidad, pero el evangelio lo que cambia es la vida espiritual, sin tener que cambiar la identidad. Me acuerdo un amigo, yo estaba en Puerto Rico, de un grupo de misioneros que fueron de Puerto Rico a unas selvas en Venezuela, en unos lugares donde las mujeres caminaban con los pechos expuestos. Entonces, cuando ellos fueron para allá a ministrar, ellos dijeron, pues vamos a regalarle a todas estas mujeres camisetas para que se agrupen. Esa parte del proceso misionero que le iban a evangelizar, le íbamos a regalarle, que le regalaron un montón de t-shirts y le regalaron un montón de vestidos y cosas a las mujeres para que ellas se cubrieran sus pechos. Cuando llegaron al culto en la noche, ellos entraron y vieron que las mujeres tenían sus camisetas puestas en esa tribu. Habían hecho una choza que la habían preparado como si fuera una iglesia. Y entraron y vieron, qué bueno, se pusieron las t-shirts. Pero cuando llegaron al frente, se dieron cuenta que las mujeres le habían abierto los agujeros a la camiseta. Porque para ella cubrirse era una falta de respeto y solamente una mujer prostituta o una mujer que se prostituye podía cubrirse los pechos. O sea, fíjense que nosotros tenemos la mala interpretación de que podemos ir a otro lugar a cambiar la identidad. La única identidad que podemos cambiar es la identidad espiritual. El mexicano tiene que ser mexicano, el dominicano también, pero el evangelio puede ir con los conceptos de la globalización de alcance, pero sin cambiar la identidad, sin tener que llegar a ese cambio de identidad. Pues fíjense que interesantemente, cuando nosotros vamos a esos países, uno ve la sensibilidad que la gente tiene del evangelio. O sea que el evangelio transforma, pero no para transformar la cultura. Pero nosotros pensamos que los indios del Amazonas, los de Venezuela, de México, todo esto, tienen que dejar de ser indios, tienen que dejar su cultura para ellos recibir el evangelio. Eso no es así. El evangelio tiene que llegar. Es como cuando escuché un traductor de la Biblia que estaba traduciendo la Biblia a un lugar donde la temperatura son 30, 40 bajo cero. 30, 40 bajo cero. Entonces, cuando está traduciendo el concepto del infierno como un lugar caliente, pues ellos decían, amén, queremos ir al infierno. ¿Por qué razón? Porque para ellos el infierno es un lugar frío. Lo ideal para ellos es un lugar caliente. Entonces, uno a veces no entiende que la adaptación del lenguaje en el concepto de la globalización, cuando usted escucha ahora mismo a Donald Trump hablar de que si está, porque George Bush estaba hablando en español, si está en los Estados Unidos, habla español. Pero eso realmente es una manera de Donald Trump demostrar lo inferior que él es, pero quiere taparlo. Porque el hecho de que Bush hable dos lenguas es una ventaja que él tiene. Porque si Bush le puede dar un mensaje, y yo no estoy ni a favor ni de acuerdo, ninguno de los dos, eso no es lo que estoy hablando, es el hecho de que si Bush puede comunicarse con el pueblo latino en su idioma, eso a Donald Trump no le agrada. Entonces, nosotros en los conceptos de la iglesia tiene que aprender a llegar al mundo de una manera con un evangelio transformador, porque esto aquí, fíjense qué interesante,
La iglesia, cuando comenzó después de Jesucristo ascender, los apóstoles venían. Cuando viene la persecución de la iglesia, estaba avanzando a un ritmo tan grande que se creía que en el primer milenio, que ya al final de los años 600, el mundo entero iba a ser evangelizado. El mundo entero. Sin embargo, con Constantino, cuando recibe esa, aunque una manipulación del imperio, y ustedes conocen la historia cuando estudian historia cristiana, que algunos dicen Constantino se convirtió de una manera conveniente para manipular todo, pero Constantino procura la finalización de la persecución y entonces recibe la iglesia. Ahora se convierte la iglesia en iglesia del Estado. Entonces, ahora el catolicismo entra como una religión, el cristianismo entra como una religión del Estado. Usted escucha cuando dice, con esta cruz vencerá, ahora me voy a convertir. Después que terminó la persecución de la iglesia, el crecimiento de la iglesia cristiana se detuvo. La persecución hizo que la iglesia creciera. Y ahora vuelvo a la teología de lo que le preguntaba ahorita, de si ser oprimido es algo bueno o es algo malo para el evangelio, porque cuando ha habido persecución ha habido más crecimiento. Sí, dice hermano que hace un par de años me enseñaron un video del país del Salvador y cómo por el conflicto político armado que hubo hace años, en los 80, fue el motor para el crecimiento del evangelio. Me contó esto una madre que 2 de sus hijos se los llevaron y dice que duraban meses cuando los guerrilleros por la calle peleándose con el grupo opuesto y ellos no podían salir de las casas y abriendo agujeros entre las paredes y su única esperanza era orar y leer la Biblia. Y así fue creciendo la iglesia. Y cuando paró el conflicto, salió las iglesias grandes. Digamos, el INE es una de ellas, que mega iglesia, el tabernáculo. Iglesias que se convirtieron mega iglesias por el conflicto. Que dentro de las casas, cuando terminó el conflicto, surgió la iglesia. Entonces ahí demuestra algo muy cercano, que sí, dentro del conflicto o de la aflicción, muchas veces el Señor expande su reino. Pero una vez que no hay eso, pues se alenta. Y yo siempre he creído ese concepto, que muchas veces el Señor permite conflictos y usa ese tipo de conflictos para la expansión de su ministerio. Y el caso de Jeremías cuando le profetizó al pueblo de Israel que el Señor venía con yugo de hierro, el esparcirlo y ponerle sufrimiento fue lo que lo unió. Los judíos tuvieron un acercamiento en buscar la manera de vincularse, porque mientras estaban cómodos y quisieron buscar la profecía desde un punto de vista pasivo, y vino un profeta y le profetizó que era con yugo de madera. O sea, la inconveniencia, la dureza, la dificultad de estar sufriendo en el mundo, el sufrimiento fue lo que lo acercó. Fíjate, en el Salmo 137, ellos dicen, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Y dice, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Y ahí una vez más en mi diálogo, hablando de globalización, ellos fueron sacados de su tierra. Sí. Porque lo que hacían en aquel entonces era que de lo mejor de la tierra se lo llevaban para que esas sociedades fueran beneficiadas.
era diferente a lo que hace, por ejemplo, en el caso del capitalismo, como decían alguna de esta gente. El capitalismo llega a robarse. En este caso, esta gente se llevaban lo bueno y se lo llevaban, fíjense cuando usted mira a los amigos de Daniel y toda esa gente, se lo llevaban a la capital del imperio. O sea, porque era una manera de tomar lo mejor de esa sociedad para mejorar su propia sociedad. Entonces ellos dicen, no vamos a cantar, ¿cómo vamos a cantar en tierra extraña? Sin embargo, era una oportunidad de ellos cantar y evidenciar la presencia de Dios que se manifestaba en Israel, también se manifiesta en el medio de la cautividad. Cántenos, lo que le decían, cántenos. Él decía, y miren, es un salmo agresivo, dice, si yo canto, que agarren a mis hijos y lo extrañen contra la piedra. Fíjense cómo decían de agresivo ellos. Pero ahí estamos, en ese Salmo 137, yo puedo ver lo que yo hablaba del beneficio de la iglesia, utilizar. Nosotros estamos aquí, pero no estamos cautivos. Vinimos porque queremos venir. Estamos voluntariamente en tierra de extraños. ¿Ok? Vinimos aquí, pero no podemos estar cantando canciones tristes, sino llevarle esperanza a el mundo. Que el evangelio, cuando llegue a otros lugares, llegue un evangelio de esperanza, de una manera que se beneficie la iglesia. Así que yo aquí voy a terminar, yo les llamo a terminar a las 7:30, son las 7:30, hoy el tiempo se va rápido cuando ustedes están interesados, no se me han dormido ninguno todavía. Así que antes de que se me le vayan los efectos de la droga, lo voy a dejar. Comenzamos a las 4:30, pues vamos a terminar a las 7:30. Amén. Pero hermanos, ahora ustedes tienen la tarea, la asignación de escribir una reflexión que tienen hasta el 6, si no me equivoco en el calendario, hasta el 6 de noviembre. 6 de noviembre para entregarla. Así que, como todavía ustedes no tienen acceso al nudo, yo lo que les recomiendo es que la escriban en la computadora. Sí, la escriban en la computadora, en Word, lo que sea, la tengan preparada para tan pronto le den acceso al muro de una vez cut and paste. Y acuérdense que la idea es un diálogo. Usted va a someter sobre la globalización, sobre lo que hemos hablado hoy. Usted va a someter su en 100 palabras. reflexión y fíjese, mire a ver si dice 100 palabras ahí. 75. No. Vamos a ver, vamos a ir a hacer como George Judy, vamos a ir a la evidencia. La evidencia. No, porque me fui por la otra. Esta reflexión, según la página 14 del prontuario, debe contener por lo menos 500 palabras. ¿Cuánto te dijo? 100? No. Okay. Ahí yo le pedí. Le voy a explicar por qué dijo 100. El pensamiento contenido en la reflexión debe escribirse de manera analítica, oiga bien, debe escribirse de manera analítica y crítica. Cada estudiante debe también reflexionar en lo que 2 estudiantes más hayan escrito, utilizando por lo menos 100 palabras. Ahí están las 100 palabras. Entonces, usted va a escribir su reflexión de por lo menos 500 palabras. Y si voy a usar 100 palabras. Y después que ponga su reflexión, usted va a leer la reflexión de otro estudiante que la va a poder ver, va a leer su reflexión y va a hacerle a esa reflexión un comentario de por lo menos 100 palabras. ¿Ok? ¿Entendieron? O sea, que tengo que hacer 400 más 100. O 500 más 100. 600 palabras. Son 700, porque son 500 más 2 estudiantes. Alaba. Pero no son muchas, estás hablando de 2 páginas. 500 palabras son 2 páginas. Más o menos. Así que, A doble espacio. no, son 500 palabras. Ahí no importa si son espacios sencillos o doble espacio, porque Ok. como es el sistema que le van a poner, no importa. Sí. Acuérdense, hermano, que lo que le dije, la reflexión es analítica, crítica, y escriban ortográfica y gramaticalmente bien. ¿Ok? Que no pongan faltas ortográficas, y por eso la pueden escribir primero en Word y después cortarla y pegarla al muro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Mañana vamos a dedicar el tiempo a trabajar específicamente con las partes de la propuesta. Ya ahí vamos a hablar detalladamente qué es lo que se requiere
en cada una de las partes de la propuesta. ¿Ok? Hablando ya de los pies, ¿verdad? De la Sí, mesa. sí, le vamos a poner carne, le vamos a dar el esqueleto para que ustedes le pongan carne a ese esqueleto. ¿Ok? Que mañana eso es lo que vamos a dedicar, las 4 horas de mañana va a ser dedicada. Yo trataré, yo procuraré, sí, yo trataré de llegar temprano como hoy, para si comenzamos a las 4:30 mañana, pues podemos terminar también a las 7:30. ¿Ok? So, si están por ahí, pues podemos... ¿Qué página es? La 14. ¿Cuál, hermano? Donde leyó eso. O donde yo leí la 14. La 14. No, la 14. Sí, en la 14. Mire, Aquí ya lo encontré, el 27 de bien. octubre. ¿Esto es para el 27 de octubre? Abajo dice No, esa es la clase de hoy. Hoy es 27 de 6 de octubre. noviembre, dice ahí en ese renglón. Ok, aquí dice sí, mire, aquí abajo. Ahí ya. ¿Ok? Sí. Bien. Así que mañana, si ustedes llegan, si yo voy a tratar de llegar temprano como hoy. Okay. Si comenzamos a las 4:30, pues también terminamos. Mañana viene el doctor Alfaro también. Igual, va a ser igual que hoy y mañana son iguales en ese sentido. El jueves es el doctor Muñiz y usted. No, Muñiz en el día completo. Y el viernes Y creo que va a haber tengo que hablar con la doctora Londi porque creo que el viernes va a haber otra parte que ustedes van a tener, el jueves va a tener otra parte. Pero anyway, mañana yo les dejo saber con más lujo de detalle. Okay. Vamos a orar al Señor Sí. para que lleguemos bien, para que el mexicano llegue bien a su casita prestada aquí. Prestado el cuarto. Y que cada uno de ustedes puedan viajar bien a Patterson, donde van, Sí. pueda llegar bien al Bronx, y que mañana vengamos de nuevo con la misma energía, el mismo deseo, la misma preparación que hasta ahora hemos. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia, gracias por tu paz y por tu bondad. Gracias por el momento que nos ha permitido pasar en este día. Estos hermanos desde la mañana hasta ahora en la noche, Dios, gracias por haberle dado la energía, la estamina. Yo te pido, Espíritu Santo, que mientras regresamos a nuestras casas, tú nos lleven a tu Espíritu, que nos ayude a llegar con bien, protegidos. Protegidos de todo peligro, de todo problema, que lleguemos a nuestros hogares, que podamos descansar y tener mañana la energía necesaria para seguir aprendiendo, edificándonos, recibiendo e impartiendo el conocimiento, Dios. Gracias. Gracias por tu bondad y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias, grato los dichos de mi boca. Thank you. Siempre ayúdenme, hermano, a recogernos de